Estás perdido, abuelo. El espectáculo aéreo no tendrá lugar hasta dentro de un mes. La voz era aguda, cargada de ese tipo de seguridad petulante que solo la juventud y un poco de autoridad pueden producir. Pertenecía a un joven con uniforme de técnico de línea de vuelo, y su etiqueta con el nombre decía Cahill. Tenía los brazos cruzados en una postura de pura impaciencia. Mientras permanecía de pie junto al anciano, éste no respondió. Permaneció completamente quieto, con la mirada fija no en el condescendiente técnico, sino en la silenciosa y monolítica forma del F-16 Fighting Falcon frente a ellos. El avión permaneció inmóvil en la pista, como un elegante depredador inerte. Su dosel estaba abierto como una mandíbula rota y un nido de cables de diagnóstico serpenteaba desde un panel de mantenimiento abierto, testimonio de un problema que nadie podía resolver. El nombre del anciano era Arthur Vance. Su espalda estaba ligeramente encorvada por más de 80 años de gravedad, y sus manos que descansaban tranquilamente a sus costados eran mapas de carreteras de arrugas y cicatrices descoloridas. Llevaba unos sencillos pantalones color caqui y una cazadora desgastada y lisa, una vestimenta que lo hacía parecer un turista que se había alejado mucho de las zonas de observación designadas. Otro técnico un poco mayor se unió a Cahill, secándose el sudor de la frente con el dorso de un guante grasiento. Lo que sea, solo este tipo. Cahill se burló, señalando con la barbilla a Arthur. Creo que piensa que es una pieza de museo. Señor, dijo, con voz fuerte y lenta, como si hablara con un niño. No puedes estar aquí. Esta es un área restringida. Necesito que regreses a la puerta. Los ojos de Arthur, de un azul pálido y nublados por la edad, finalmente cambiaron de dirección. No miraron a Cahill, sino que trazaron el fuselaje del avión de combate, siguiendo líneas que solo él parecía ver. Dio un paso lento y deliberado hacia el tren de aterrizaje del avión. La frustración de Cahill, que ya estaba hirviendo tras horas de trabajo infructuoso en el avión en tierra, se desbordó. Dije, aléjate del avión ahora. Se movió para interceptar, colocando una mano sobre el hombro de Arthur para alejarlo. Se trata de una pieza de material militar valorada en $16 millones, no de un banco de parque. ¿Qué crees que estás haciendo? La mirada de Arthur finalmente se encontró con la de Cahill. No había miedo en sus ojos, ni ira, ni siquiera enojo. Solo había una concentración silenciosa y profunda, como si Cahill fuera una distracción menor. Un insecto zumbando en una habitación que albergaba un rompecabezas mucho más interesante. La presión en la pista de vuelo era inmensa. El avión F-16 Viper 07, cuyo indicativo está en tierra, fue el avión líder en un ejercicio de preparación crítico cuyo lanzamiento estaba previsto para menos de una hora. Una delegación de dignatarios extranjeros ya estaba esperando en la torre de mando, y el comandante del ala de la base estaba expresando su descontento a través de la red de radio en tonos entrecortados y progresivamente más fríos. Todos los técnicos en la línea de vuelo sintieron el calor, pero Cahill, como líder, fue el que se llevó la peor parte. Él y su equipo habían estado persiguiendo fantasmas en la máquina durante 3 horas. Habían cambiado toda la unidad de control de aviónica, probado los relés de potencia y ejecutado diagnósticos hasta que las pantallas de las computadoras se volvieron borrosas. Nada. El F-16 era un ladrillo. La aparición de este anciano parecía el insulto final, un símbolo de la enloquecedora negativa del mundo a cooperar con sus planes. Necesito ver alguna identificación, señor. Cahill exigió, su voz resonando con la falsa autoridad de un hombre que pierde el control. Tu pase de línea de vuelo ahora. Arthur no buscó su billetera. En lugar de eso, su mano se dirigió lentamente al bolsillo de su cazadora y sacó una pequeña bolsa de cuero desgastada, del tipo que un hombre podría usar para llevar tabaco o repuestos. Estaba oscuro por la edad y el aceite de sus manos. Cahill dejó escapar una breve risa incrédula. ¿Qué es eso? Tu caja de herramientas. ¿Qué vas a hacer? Que arreglan un sistema fly-by-wire con una navaja y un poco de cordel.
Algunos de los otros técnicos atraídos por el enfrentamiento rieron nerviosamente. Eran jóvenes, la mayoría de ellos de unos 20 años, y siguieron el ejemplo de Cahill. La escena se estaba convirtiendo en un pequeño espectáculo en la vasta extensión de la pista iluminada por el calor. Se estaba formando un círculo alrededor del avión muerto, la joven tripulación uniformada y el anciano civil silencioso. «Señor, no voy a volver a pedírselo», dijo Cahill con el rostro enfurecido. «Aléjese de este avión o haré que las fuerzas de seguridad lo escolten fuera de esta base». Arthur ignoró la amenaza. Su atención estaba en otra parte. Desarrolló la bolsa de cuero con un movimiento lento y deliberado. En el interior, ocultos entre fieltro suave, no estaban las toscas herramientas que Cahill había imaginado, sino un pequeño conjunto de instrumentos cuidadosamente seleccionados. Eran claramente viejos, algunos de ellos parecían hechos a mano, su acero oscurecido por una pátina de edad y uso. Una de ellas era una llave inglesa de aspecto extraño con una cabeza en un ángulo único. Cahill miró fijamente las herramientas. Su burla se profundizó. ¿Me estás tomando el pelo? ¿De dónde sacaste esa basura? Una tienda de excedentes de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente volamos en aviones. No, papá. Las cosas eran mucho más sencillas en aquel entonces. Mientras las palabras burlonas de Cahill flotaban en el aire, los dedos de Arthur rozaron el mango de la peculiar llave inglesa. La sensación del metal desgastado era una llave que abría una puerta en su mente. El mundo se disolvió desde el brillante asfalto desteñido por el sol hasta la tenue y opresiva humedad de un hangar improvisado en Dang hace décadas. El aire estaba cargado de olor a queroseno quemado, sudor y miedo. Un F-4 Phantom dañado en batalla, con su ala plagada de metralla, goteaba líquido hidráulico sobre el piso de concreto. Un Arthur más joven, con el rostro tenso por la concentración y manchado de grasa, estaba encajado en lo profundo de una bahía de mantenimiento abierta, trabajando bajo el tenue resplandor de una lámpara de mano. En su mano tenía la misma llave inglesa. Afuera, el lejano ruido de la artillería proporcionaba una banda sonora lúgubre. Un jefe de equipo frenético gritaba: «Necesitamos a ese pájaro en el aire, Art. Están recibiendo una paliza ahí fuera». Arthur no respondió. Solo dio un último giro preciso con la llave. Una válvula asentada. La purga hidráulica se detuvo. Se deslizó desde debajo del ala y asintió. «Ella volará». El recuerdo desapareció en un instante. Un susurro de un paso que informaba la quietud del presente. De vuelta en la pista, la escena se había intensificado. Uno de los otros técnicos, deseoso de impresionar a Cahill, intervino. «Quizás crea que es un coche. Necesita que le den una patada». El círculo de espectadores se amplió. Al otro lado de la pista de vuelo, trabajando en otra aeronave, estaba el sargento mayor Reyes. Era un jefe de tripulación de carrera, un hombre con 30 años de servicio grabados en las arrugas alrededor de sus ojos. Había visto ir y venir a jóvenes jefes de equipo impulsivos como Cahill. Había estado observando el enfrentamiento con una creciente sensación de inquietud. Al principio, simplemente le molestó que un civil hubiera llegado tan lejos en la pista. Pero luego, comenzó a observar al anciano. No era su ropa ni su edad. Era su postura, su forma de estar de pie. No miraba el F-16 como un turista. Lo estaba estudiando, evaluando. Su mirada era metódica, yendo desde las raíces del ala hasta la entrada del motor y el panel específico con el que el equipo de Cahill había estado luchando. Era la postura de un diagnosticador, de un maestro artesano evaluando una obra defectuosa. Había una economía de movimiento, una quietud absoluta que Reyes no había visto en años. Le recordaba las viejas leyendas, las historias que los jefes de mantenimiento canosos solían contar sobre los ingenieros de los talleres clandestinos o el equipo de diseño original de General Dynamics. Hombres que podían escuchar un motor y decirte que álabe de turbina en concreto estaba desequilibrado. La paciencia de Cahill finalmente se agotó.
Extendió la mano y agarró el brazo de Arthur con más fuerza esta vez. Se acabó, veterano. Tu pequeña excursión ha terminado. Vamos a ver la seguridad. Empezó a alejar al anciano, que no oponía resistencia, del avión. Ese era el momento para el sargento mayor Reyes. Algo hizo clic. Un nombre de una de esas viejas historias aflora a su memoria. Casi una historia de fantasmas. Sacó su móvil, con el corazón latiendo de repente. No llamó al mostrador de seguridad. Buscó en sus contactos un número que rara vez usaba. La línea directa a la oficina del comandante del grupo de mantenimiento. La llamada fue contestada por un joven capitán, el coronel oficina de Davidson. Señor, le habla el sargento mayor Reyes en la pista de vuelo, dijo en voz baja y urgente. No se lo van a creer. Tenemos al Viper 07 en tierra, el del vuelo DV. El equipo técnico está en un callejón sin salida, y su pista está a punto de provocar el arresto de un civil. ¿Un civil? ¿Cómo demonios entró un civil en la pista de vuelo activa? Esa es la cuestión, señor. Reyes siguió observando a Kyle intentando sacar al anciano que ahora sostenía su pequeña bolsa de herramientas. La forma en que mira al Viper me recuerda las historias sobre el fantasma de la pista de vuelo, el tipo que escribió el libro sobre el pájaro. Hubo una pausa. Señor, creo que se llama Vance. Arthur Vance. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y absoluto. La llamada cayó como una granada en la oficina del comandante del ala. El coronel Matthews estaba en medio de una tensa reunión informativa con su jefe de operaciones, el F-16 en tierra. La única exasperante tema de conversación. Su oficial ejecutivo irrumpió sin llamar, un acto que normalmente le habría costado una semana de trabajo sucio. Señor, necesita atender esta llamada. Es de la oficina del comandante del grupo MX. Se trata del civil en la línea de vuelo. Matthew agarró el teléfono, con el rostro convertido en una nube de tormenta. ¿Qué pasa? Escuchó su expresión pasando de la ira a la confusión y luego a la incredulidad atónita. Sus nudillos se pusieron blancos al teléfono. Repita ese nombre. Escuchó una vez más. ¿Vance? ¿Está seguro? ¿Arthur Vance? El rostro del coronel palideció. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. El jefe de operaciones lo miró desconcertado. Consígueme su expediente. Matthews le gritó a su ayudante, el archivo, el que estaba marcado como leyenda viviente. Ahora, el ayudante, percibiendo el cambio sísmico en la habitación, se levantó de su escritorio y corrió hacia la bóveda de registros. El coronel Matthews volvió a centrar su atención en el teléfono. Su voz ahora una orden baja y urgente. Escúchame muy bien. Con cuidado. Comuníquese por radio con la pista de vuelo. Quiero que le diga a ese técnico, bajo mi autoridad, que se retire. No permita que nadie toque al señor Vance. No permita que nadie le hable. Todos deben quedarse quietos. ¿Está claro? Es una orden directa del comandante de ala. Voy para allá. Colgó el teléfono de golpe y agarró su gorra de vuelo. Traigan el vehículo de mando ahora. Díganles que despejen el camino a la pista principal. Pero sobre el hormigón quemado por el sol, la orden de retirarse aún no había llegado. El tiempo en una pista de vuelo puede transcurrir de forma extraña. Una hora puede parecer un minuto, y 10 segundos pueden convertirse en una eternidad. Para Kyle, envalentonado por el continuo silencio de Arthur, este era el momento de reafirmar su autoridad frente a su tripulación y el creciente número de espectadores. Todavía sostenía el delgado brazo de Arthur, un símbolo tangible de su control. Se inclinó, con la voz impregnada de condescendiente compasión. Mira, lo entiendo. Las cosas se vuelven confusas cuando uno envejece, pero eres un peligro para ti mismo y para esto. Equipo. Por su propia seguridad, lo llevaré a la oficina de seguridad. Lo revisarán, tal vez llamen a su familia. Estaba declarando al anciano senile, una humillación pública final. Tiró firmemente del brazo de Arthur,
con la intención de hacerlo caminar por la pista en un paseo de la vergüenza. «Vámonos». Se acabó el espectáculo. Fue en ese preciso momento que un nuevo sonido cortó el aire. No era el sonido de un motor a reacción ni el crepitar de una radio. Era el penetrante sonido de las sirenas, y se acercaban rápidamente. Pero no eran los gritos de la patrulla de la base. Era el potente y profundo aullido de los vehículos de escolta de comando, con las cabezas giradas. A lo lejos, un coche negro del Estado Mayor, flanqueado por dos imponentes camiones de seguridad, corría hacia ellos con las luces destellantes. No redujeron la velocidad al acercarse a la zona congestionada, sino que avanzaron a toda velocidad con una alarmante falta de precaución, dispersando a los aviadores que se apartaban de un salto. El convoy. El avión frenó en seco en una formación perfectamente ejecutada a pocos metros del F-16 en tierra, creando una barrera entre la multitud y la escena. La puerta del pasajero del coche de personal se abrió de golpe antes de que el vehículo se detuviera por completo. El coronel Matthews, un coronel de pura cepa con el pecho lleno de condecoraciones, se lanzó. Su rostro era una máscara de furia controlada. Le seguían su jefe de mando, el sargento mayor, y el comandante del grupo de mantenimiento. Se movían con un propósito singular y aterrador. Toda la línea de vuelo se paralizó. La charla informal, las risas nerviosas, el zumbido de la actividad, todo cesó. La llegada de un solo comandante de ala a la línea de vuelo era un evento inusual y grave. La llegada del comandante con todo su personal superior moviéndose como un equipo de ataque era inaudita. Kyle se detuvo en seco, con la mano aún aferrada al brazo de Arthur. Se quedó mirando, sin poder procesar la escena. ¿Por qué estaba allí el oficial superior de la base? ¿Por él? ¿Por este anciano? El coronel Matthews no miró a la multitud. No miró al multimillonario. Un avión de $1. Sus ojos ardían con una intensidad que podía derretir el acero. Estaban fijos en una sola persona, Arthur Vance. Avanzó con paso decidido, sus botas pulidas devorando la distancia en el hormigón. Se dirigió directamente hacia Kyle, con una mirada tan feroz que el joven técnico se estremeció como si lo hubieran golpeado. Matthews se detuvo a medio metro de ellos. No gritó, no habló. Simplemente miró la mano de Kyle en el brazo de Arthur. El significado era inconfundible. Kyle apartó la mano como si la manga del anciano estuviera al rojo vivo. Entonces el coronel Matthews centró toda su atención en Arthur. Con un movimiento brusco y potente, se llevó la mano a la frente y le dedicó el saludo más agudo y profundo de su carrera. Fue un gesto de respeto tan profundo e inquebrantable que pareció vibrar en el aire silencioso. «Sr. Vance», dijo el coronel Matthews, con la voz llena de emoción, para que todos la oyeran. «Es un honor, señor». Una exclamación silenciosa y colectiva recorrió a la multitud de aviadores. Todos quedaron boquiabiertos, con los ojos abiertos como platos. Kyle parecía como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Se tambaleó ligeramente, con el rostro completamente pálido. Matthews mantuvo el saludo durante un largo instante antes de bajar lentamente la mano. Mantuvo la espalda erguida, dirigiéndose a Arthur, pero hablando lo suficientemente alto como para que todos en la pista oyeran sus palabras como un decreto formal. Para beneficio de aquellos demasiado jóvenes o demasiado ignorantes para saber en presencia de quien se encuentran, Matthews comenzó con una voz resonante y autoritaria. Este es el señor Arthur Vance. En los primeros días del programa Viper, era conocido como el fantasma de la línea de vuelo porque aparecía de la nada y resolvía problemas que los ingenieros juraban que eran imposibles. Hizo una pausa, asimilando el peso del título. El señor Vance fue ingeniero jefe de diseño del prototipo original del YF-16. Escribieron personalmente 3 capítulos del manual de mantenimiento que ustedes, los técnicos, usan a diario. El mismo sistema fly-by-wire que les está dando problemas. Posee 2 de las patentes principales. Matthews se acercó un paso más,
sus ojos escudriñando los rostros de los jóvenes aviadores atónitos. Durante la operación Tormenta del Desierto, un fallo de software en la suite de aviónica dejó en tierra a todo un escuadrón desplegado en la vanguardia. El Pentágono estaba en plena crisis. Mientras aún celebraban reuniones, este hombre se subió a un transporte, voló a una zona de guerra con una pequeña caja de herramientas y personalmente logró que los 24 Vipers volvieran a volar en 36 horas. No pidió una medalla. No pidió una mención honorífica. Simplemente hizo su trabajo y voló a casa. El silencio en la pista era ahora de puro asombro. El sargento mayor Reyes, observando desde un rincón de la escena, simplemente asintió, con una expresión de profunda validación en su rostro. Había reconocido la grandeza incluso en silencio. Este hombre, concluyó el coronel Matthews, su voz se suavizó con reverencia al mirar atrás. Arthur no es solo un veterano o un contratista. Es parte integral de este avión. Ha olvidado más del F-16 de lo que cualquiera de nosotros jamás sabremos. Finalmente, el peso aterrador de lo que había hecho cayó sobre Kyle. No solo había faltado al respeto a un anciano. Se había burlado de un padre fundador. Había amenazado a una leyenda. El coronel Matthews se giró entonces, y la calidez de su expresión se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y dura como el hielo ártico. La fijó en Kyle. Técnico, dijo con una voz engañosamente suave. Letal, ¿cómo se llama? Kyle, señor, aviador de primera clase. Kyle Peterson, tartamudeó. Su propio nombre sonaba extraño y tonto en su boca. Aviador Peterson, dijo Matthew, y el nombre le sabía a veneno. Vuestra arrogancia y vuestra ignorancia hoy han traído vergüenza a esta ala. Te enfrentaste a un problema que no podías resolver, a un fallo de tu propia habilidad técnica, y decidiste canalizar ese fallo hacia la crueldad. Elegiste humillar a un hombre cuyas botas no eres digno de lustrar. Se acercó más y bajó aún más la voz. Miraste a una leyenda viviente y no viste nada más que un objetivo para tu propia incompetencia. Eres una vergüenza para ese uniforme. La reprimenda pública fue devastadora. Una ejecución profesional realizada delante de toda la línea de vuelo. Kyle se quedó paralizado por la vergüenza, incapaz de apartar la mirada de la ira del coronel. Pero entonces, una voz tranquila cortó la tensión. Coronel, ya es suficiente. Era Arturo. Había permanecido en silencio durante toda la prueba, pero ahora habló. Su voz no era fuerte, pero tenía una autoridad innegable y hasta el comandante del ala obedeció al instante. Matthews se quedó en silencio. Arthur Vance se volvió hacia el joven tembloroso. Miró a Kyle, no con enojo ni lástima, sino con la mirada tranquila de un maestro. Hijo, dijo con dulzura, a la máquina no le importa tu rango. No le importa tu orgullo. Solo le importa la verdad del problema. Levantó una mano ligeramente temblorosa y señaló no hacia el complejo compartimento de aviónica donde había estado trabajando el equipo de Kyle, sino hacia un pequeño panel casi oculto cerca del puntal del tren de aterrizaje de babor. Todos estaban buscando en el lugar equivocado, explicó Arthur. Estabas mirando el cerebro. El problema no está en el cerebro, está en los nervios. Allí mismo, volvió a señalar. Ese es el actuador de derivación hidráulica para la unidad de potencia de emergencia. Es un problema conocido en los Block 30, especialmente después de un baño de frío en gran altitud. La válvula se vuelve pegajosa. Miró la pequeña bolsa de cuero que tenía en la mano y que había mantenido sostenida durante todo ese tiempo. Lo desarrolló y sacó una extraña llave inglesa hecha a medida. Se lo tendió a Kyle. No necesitas una computadora, solo tienes que darle un pequeño toque para recordarle lo que se supone que debe hacer. Mientras Kyle buscaba con vacilación el viejo y oscuro acero de la llave inglesa. El mundo volvió a parpadear para Arthur. La herramienta en su mano se sentía pesada con algo más que su propio peso. Se vio a sí mismo, 30 años más joven, parado en una habitación impecablemente limpia en las instalaciones de General Dynamics en Fort Worth.
Un hombre con ojos brillantes y una regla de cálculo en el bolsillo. El diseñador jefe de todo el programa F-16 le estaba entregando esta misma llave inglesa, recién molida. A veces el arte, había dicho el hombre, con su voz llena de sabiduría ancestral. Los problemas más complejos del mundo no necesitan una solución más compleja. Solo necesitan una mano firme y el coraje para intentar lo más sencillo primero. Nunca olvides eso. Los dedos de Kyle se cerraron alrededor de la herramienta. Se sentía extrañamente equilibrado en su mano. Bajo la mirada silenciosa y vigilante del comandante del ala, de su propia tripulación y del hombre al que había ridiculizado, caminó hacia el F-16. Se arrodilló, su movimiento rígido por el miedo y la humillación. Encontró el pequeño actor que Arthur había indicado. Parecía insignificante, una ocurrencia de último momento en la compleja anatomía del avión. Levantó la llave inglesa. Por un momento, dudó, toda la fila de vuelo contuvo la respiración. Luego, con un movimiento suave y preciso, golpeó la carcasa de la válvula. Grifo. El sonido era minúsculo, casi perdido en la inmensidad del asfalto. Pero fue seguido por otro sonido más significativo, un silbido suave y satisfactorio de presión liberada. Un clic-clac de un relé acomodándose. Y luego la magia. La cabina del F-16 cobró vida. Las pantallas del tablero brillaron en color verde. La voz de la computadora de a bordo, una tranquila voz femenina conocida cariñosamente como la perra Betty, anunció, alimentación principal en línea. La unidad de potencia auxiliar comenzó a gemir mientras acelera. El depredador muerto estaba vivo. Una ola de murmullos de asombro recorrió la multitud. El problema que había dejado perplejo a un equipo de técnicos capacitados con miles de dólares en equipos de diagnóstico durante 3 horas acababa de resolverse en 3 segundos. Con un golpecito de una herramienta casera en manos de un anciano, el coronel Matthews miró fijamente la cabina iluminada. Luego volvió a mirar a Arthur, con una mirada de profundo respeto en su rostro. Se dirigió al comandante del grupo de mantenimiento. Quiero que el aviador Peterson y todo su equipo salgan de allí para presentarse a un seminario de entrenamiento de una semana que comenzará a las 8 horas mañana. El tema, dijo, al analizar Arthur será la historia y el legado del fuselaje del F-16, y la primera lección la enseñará el señor Vance si nos hace el honor. Debía redactar una carta formal de disculpas para toda la base y entregarse personalmente al señor Vance. La historia de lo que ocurrió en la pista se convertiría en lectura obligatoria en la Escuela de Formación de Mantenimiento. Semanas después, el calor del incidente se había enfriado. Kyle Peterson era un hombre diferente. La arrogancia había sido eliminada y reemplazada por una humildad silenciosa. Estaba en la biblioteca de la base estudiando antiguas órdenes técnicas, intentando aprender lo que tan claramente había pasado por alto. Vio a Arthur Vance sentado en un sillón desgastado en la sección de historia leyendo un libro. El corazón de Kyle latía con fuerza. Compró 2 tazas de café en el pequeño kiosco y caminó con pasos vacilantes. Señor Vance, dijo en voz baja. Arthur levantó la vista de su libro. Sus pálidos ojos azules contenían una chispa de reconocimiento, pero ninguna malicia. Yo, quería darte las gracias, tartamudeó Kyle, colocando un café en la mesita junto a Arthur. Por la lección, y lamento cómo te traté. No hay excusa. Arthur miró al joven con genuino remordimiento en sus ojos. Hizo un pequeño gesto de perdón y señaló la silla vacía frente a él. Siéntate, hijo. Kyle se sentó. No volvieron a hablar del incidente en la pista. En cambio, Arthur empezó a hablar. Habló de la sensación del viento sobre un nuevo diseño de ala, del olor de un motor caliente, de los desafíos de crear una máquina que fuera más inteligente y rápida que el piloto, pero que aún lo obedeciera como parte de su propio cuerpo. Habló del avión no como un arma, sino como una creación viviente. Y Kyle escuchó, comprendiendo finalmente que el alma de la máquina no estaba en sus cables ni en su software, sino en el espíritu de quienes la crearon.
La historia de Arthur Vance es un poderoso recordatorio de que las verdaderas leyendas a menudo caminan entre nosotros, su grandeza oculta a plena vista, esperando no ser reconocidas, sino un problema que resolver. Si te conmovió esta historia de heroísmo modesto, dale a me gusta a este video, compártelo. Compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias que merecen ser contadas.